quiero mostrarles en pantalla a ustedes, eh, vaya, por decir algo, vamos a entrar aquí al aula de Moodle, en el aula de filosofía, digamos, de las 10 de la mañana. Entro aquí en la asistencia, aquí en la parte de asistencia cotidiana. Vaya, suponiendo algo, suponiendo que viene aquí, am, vaya, suponiendo que Ana Camila me dijera, mire, Eli, que yo no pude, entonces yo me puedo meter al perfil de ella, dándole clic, me voy al icono de su foto, y aquí abajo puedo ver todas las bitácoras. Si yo le doy en todas las bitácoras, yo puedo acceder a ver qué tanto ingresa ella al aula. Y el día de hoy, 19 de septiembre, me dice que al minuto 10:30, 10:03, ella vio el curso. Me dice que ella tomó la asistencia tomada por el estudiante en el minuto 2, 10 y 2. Y puedo ver que ella entró a ver el reporte de inicio de sesión a las 10 y 2. ¿Ok? Yo puedo ver exactamente la hora y momento donde estaba. Si, y me pasó con el estudiante que me dice, es que yo estuve, y cuando pongo a ver, veo que me dice que en el minuto 11 intentó entrar a este reporte. Entonces, imposible iba a poder entrar a tomar la asistencia. Si en el minuto 11 que ya había pasado el tiempo, quiere poner la asistencia. Entonces, quedó esclarecido que no me estaban diciendo la verdad. Entonces, sí, claro, si yo veo que aquí está metido en el reporte de sesión, en los minutos correspondientes a los primeros 10 minutos, yo digo, bueno, sí se metió a ver el listado de las fechas de asistencia. Por alguna razón no vio el botón, no lo pudo haber visto. Entonces, yo le puedo ayudar a usted a colocar la asistencia al final de la clase. Pero si se da ese caso de que pasaron los minutos, ahí sí no. Porque estamos realmente midiendo también la puntualidad, ¿verdad? Por ese motivo. Y 10 minutos, como ya he dicho, es más que suficiente. Entonces, les digo que igual pasa en examen, que me dicen, Lick, y yo no pude hacer el examen porque nunca lo encontré, no lo vi, y resulta que nunca entraron al aula de Moodle. O sea, ni siquiera entraron a la sesión de Moodle ese día. O Lick, yo no, fíjate que la tarea yo la envié, pero no llegó a la plataforma. Me dicen de que enviaron la tarea y me pongo a ver y veo que ni siquiera entraron ese día. Entonces, es evidente que ante el tema de intentar manipular o decir una mentira, el Moodle es mi herramienta para darme cuenta si dicen verdad o no. Eso para tranquilidad tanto mía como de ustedes, para que ustedes tengan derecho a reclamar si la bitácora muestra que si entraron y todo, yo con todo gusto les arreglo la asistencia. Con todo gusto le doy prórroga a la entrega de la tarea si veo que hubo un problema de acceso o algo en el momento preciso. Pero si ni siquiera marca que hubo intento de entrar, entonces no puedo hacer nada en ese aspecto, ¿verdad? Y voy a tapar esto porque incluso se puede ver la dirección IP de la computadora. Bien, prosiguiendo. Hoy vamos a ver la introducción a la palabra de Dios, una breve explicación de la Biblia, porque lo van a ver más ampliamente en la clase del hombre frente a la vida. Aquí, pues, solamente algunas ideas que también señalaré allá en el hombre, un poco más amplio, más explicado, más detenido, pero un poquito rápido acá, para que es lo que nos compete realmente ver. Y recordarles que las infografías de Biblia están en el aula virtual, para que usted pueda acceder cuando guste a ver esas infografías que le ayudarán a entender un poquito más la estructura de la palabra. Voy a pasar aquí también en la grabación local a la diapositiva. Permítanme un segundo. Listo. Bien, ya estoy presentando pantalla. Ahora bien, el libro de la vida del cristiano y del judío y del islámico es la Biblia. Porque incluso el islámico valora el Antiguo Testamento. También hay islámicos que valoran el Nuevo Testamento. Porque el mismo Corán hace referencia al Evangelio. Habla de Jesucristo. El Corán habla de Jesús, de Isa, ¿verdad? Y habla de su mamá. Hay un capítulo entero donde hablan sobre la Virgen María, que se llama Miriam, el capítulo de Miriam, que es la madre de María. Digo, es la Virgen María, madre de Jesús. Así que ahí se habla de algunos milagros de Jesús, se habla de algunas enseñanzas de Jesús que están en el Corán. Así que tanto para los judíos, islámicos como cristianos, la Biblia es un libro importante, importante para la vida. No está solamente para leerlo como cualquier texto de Harry Potter que no afecta en nada la existencia, sino que está para leerlo y transformar la vida, para poder dirigirnos. En este sentido, la etimología de la palabra Biblia viene de dos palabras. Originalmente la llamamos la Sagrada Escritura, le llamamos la palabra de Dios. Jesucristo le llamaba la ley y los profetas. Obviamente, para la época de Jesús
no existía todavía el Nuevo Testamento. Entonces, él solo hace referencia a la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Eh, y pues muchas otras formas en que le hemos llamado Santa Biblia. De hecho, la palabra Santa Biblia, esa frase viene de la etimología, porque la frase que ocupaban los primeros cristianos para referirse a la Biblia era ta Biblia ta agia, los libros, los santos, o los libros santos, o los libros sagrados, o la Santa Biblia, como se puede traducir también. Así que esa es la primera etimología que tenemos. La palabra Biblia es una palabra plural, es una palabra femenina, plural, que significa libros en plural. Es una mini biblioteca, ¿verdad? De libros. Considerados este conjunto como libros canónicos, tanto del judaísmo como del cristianismo. ¿Qué significa que son libros canónicos? Significa que son libros aceptados dentro de una lista de los libros que son considerados inspirados por Dios. Así que canon es el canon bíblico, es el listado oficial de los libros considerados inspirados o revelados o sagrados. Y menciono también lo de sagrados porque hay en el pueblo de Israel 7 libros que son considerados no inspirados y no revelados, sino sagrados, libros importantes para la fe. Así como cuando, vaya, por decir algo, así ¿por qué? ¿Cómo decirlo? Un ejemplo. Vaya, así como cada evangelio para nosotros es un libro santo, es un libro inspirado por Dios, pues cualquier libro que explique el evangelio se convertiría en un libro considerado respetado, es decir, algo que habla de algo santo, de algo sagrado. Por lo cual, digamos, el catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, que explica la palabra de Dios y que además explica lo que ha pasado a lo largo de la historia también de la Iglesia, escrito para nosotros es un texto sagrado, es un texto respetado. Sagrado en el sentido que nos habla de cosas santas, nos habla de cosas que tienen que ver con la Biblia. Y todo libro que nos explique básicamente la palabra y nos ayude a entenderla, se convierte en un escrito sagrado, no inspirado por Dios, no revelado por Dios, pero sí un libro que se considera pues importante para la piedad y para la doctrina de la fe, que eso es lo que pasa con estos 7 libros, que fueron puestos en el apéndice, ¿verdad? Me refiero a primera y segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith, Baruch, ¿verdad? Esos libros son considerados inspirados, pero son considerados deuterocanónicos, del segundo canon o segunda lista, porque en el pueblo de Israel no los tenían dentro de la lista, pero los judíos fuera de Israel, los que estaban allá por la zona de Turquía, Grecia, ellos sí tenían estos 7 libros y hemos heredado esa versión del libro que ellos tenían, que llamamos el códice de la Septuaginta. La Septuaginta son estos libros que incluyen además estos textos escritos en griego. La polémica del por qué la Biblia católica evangélica tiene 73 libros, la católica, 66 libros, la evangélica, quedó bastante bien solucionado, diría yo, para los que están bien formados, cuando la misma Sociedad Bíblica Unida y los que hacen la edición de la Reina Valera sacaron una Biblia protestante llamada la Biblia del Siglo de Oro. Esa Biblia ya contiene nuevamente los 7 libros que ahí por el año 1800, según entendemos, quitaron los protestantes de Inglaterra, los protestantes del norte. Ellos quitaron estos 7 libros porque como consideraban que como estaban escritos en griego, creían que no eran libros importantes para la doctrina y para la Biblia. Sin embargo, en el hallazgo de una sinagoga en el Mar Muerto, Nag Hammadi, encuentran unos pergaminos, los rollos del Mar Muerto. Pueden investigar ustedes en internet qué son estos rollos o pergaminos del Mar Muerto. Estos rollos del Mar Muerto demostraron que, miren, las sinagogas tenían la costumbre siguiente. En vez de botar los libros de la Biblia, digamos, tú tenías un pergamino, ya casi podridito, y no quería botarlo a la basura ni tampoco quemarlo. Entonces lo que hacían en la sinagoga los rabinos es que esos rollitos los guardaban en una sola cámara, como una especie de mausoleo para el texto de la Biblia, para guardar el respeto por la Sagrada Escritura. Pues en uno de estos especies de cementerios de los pergaminos de la Biblia se encontraron fragmentos de estos deuterocanónicos. Con ese hallazgo arqueológico quedó revelado de que, bueno, sí, eran respetados por las sinagogas de los judíos y también los leían como libros importantes para la fe. Por esa razón, la Iglesia Católica tiene bien claro
que los cristianos no tenemos ningún derecho de quitar esos 7 libros de la Biblia, porque es una herencia del pueblo de Israel. Y por tanto se han dejado estos 7 libros, ¿verdad? Y se entiende y se enseña, y sabemos muy bien, que son libros que, aunque no estén inspirados y revelados por Dios, pueden tener inspiración en Dios, que es diferente. Una cosa es que un escrito sea inspirado o dictado por Dios y otra cosa sea inspirado en Dios, tratando de agradar a Dios. ¿Qué es lo que pasa con estos textos? Y por eso se vuelven importantes y son muy bonitos. Quien ha leído el libro de sabiduría y el libro eclesiástico se dará cuenta de la hermosura del libro que es. ¿Verdad? Tristeza en la nuestra de parte de la Iglesia Católica ver que muchos hermanos evangélicos, siguiendo esta tradición de hombres, de quitar libros de la Biblia porque les dio la gana, eh, ¿cómo se llama? Se han perdido de la riqueza espiritual por mucho tiempo, que gracias a la Biblia del siglo de oro van a poder volver a leer. Y ojalá que la compren, que la consigan, ¿verdad? Que apoyen a esa editorial protestante que muy honestamente, con una honestidad intelectual, ¿verdad? Decidieron volver a reincluirlos como un apéndice dentro de la Biblia. Y ojalá que eso nos ayude a ir conciliando muchos problemas doctrinales también. Biblión en singular significa papiro o rollo, ¿verdad? Y Biblia, pues en plural. Las lenguas de la Biblia son 3. Estas 3 lenguas son el hebreo, el arameo y el griego. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, cómo se escribe, en este caso con una letra yod, esta que aparece ahí es la letra yod. La siguiente que parece un tridente es la letra shin. Debería llevar un puntito para hoy en día, para que tenga sonido de shin. La siguiente es una letra vau. Se puede traducir como una letra U o como una letra V, la bidental, ¿verdad? O no sé cómo le llama hoy en día la Real Academia, porque con tantos rollos de la Real Academia, creo que le llaman V. Hoy se le llama V según el nuevo dictamen de la Real Academia, que a la B labial se debe llamar así, B labial, y a la B chica se le debe llamar V, para no tener problemas con respecto a la B y la B. Rollos de la academia que hay que aprender a respetar si queremos mantenernos en armonía con el idioma. Y la última letra, que es la letra Ayin, es una letra con sonido de A al final. Entonces ahí aparece la letra Yod, que suena como una I o una Y, pero una Y suave, Yod, y aparece por el nombre de Jesús. En este caso, en el hebreo se supone, le pregunté a uno que es israelita, que se llama, ¿cómo se me, que me escapa el nombre de él? Eh, um, Se me escapa el nombre de este chico, de este muchacho. No, muchacho, es un ex militar de Israel que vive aquí en Honduras. ¿Cómo se llama él? Se me escapa el nombre. Se me escapa el nombre. Ya me voy a acordar. Y le hice la pregunta, ¿ustedes cómo pronuncian el nombre de Jesús? Le hice la pregunta tal cual. ¿Cómo pronuncian ustedes en el hebreo actual, en el hibrit, cómo pronuncian el nombre de Jesús? Y me dijo que Yeshua. Le pregunté también a una chica de Israel, que esa sí no habla el idioma español, pero le pregunté con traductor, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia el nombre de Jesucristo, de Jesús? Y me respondió Yeshua también. O sea, Yeshua dicen ellos. Yeshua. En el hebreo contemporáneo. En el hebreo antiguo y en el arameo seguramente se pronunciaba Yahshua, dicen algunos eruditos. Ahí aparece la lengua del arameo, ¿verdad? La palabra Jesús también, Yahshua. Y en el griego se debe pronunciar Jesús, una O y una U formando un dictongo, esa letra O, esa letra Y final, antes de la letra que parece una letra S, es una O y una letra Y. Esa Y se puede leer como una letra I, a veces como una letra U. Y unido con la O se pronuncia como un diptongo U. Entonces se debe pronunciar Jesús, en este caso. Del griego, el idioma, la palabra Jesús pasó a, bueno, Jesús pasó al latín. Al latín se tradujo como Jesús, así, simplemente Jesús. Y el Jesús se transformó en el castellano en Jesús, respetando la letra sigma de la lengua griega, tal como aparece en la Biblia griega. En la Biblia griega, recuerden que la mayoría de las cartas, no, todas las cartas y 3 de los evangelios están escritos en griego. Solo se dice que el evangelio probablemente el de Marcos haya sido escrito en hebreo. De ahí todo lo demás en griego. Y por tanto, hemos aprendido de los apóstoles que ellos aceptaron llamarle a Jesús, a Yeshua, le llamaron Jesús en lengua griega. ¿Verdad? La gente que dice que es erróneo llamar Jesús o Jesús no comprende la evolución orgánica de los lenguajes.
Hay que aprender a respetar la historia lingüística. Y si los apóstoles creían que ese era el nombre apropiado para nombrar a Jesús en griego y de ese se transforma a Jesús en el latino, en el Imperio Romano, entonces evidentemente es un nombre válido, ¿verdad? Y yo creo que Jesús, y lo digo con ironía, creo que Jesús es suficientemente inteligente para entender que cuando decimos Jesús nos estamos refiriendo a Él. Me parece que entrar en debates si se debe volver a pronunciar Yeshua o Yahshua, me parece una discusión infructuosa, porque simple y sencillamente ni es Yeshua ni es Yahshua. Esas son las formas modernas de pronunciación. El nombre original de Jesús se perdió en la historia, porque la lengua antigua del arameo ya no existe como lengua hablada. Existe un arameo moderno, igual que el hebreo antiguo se perdió, existe un hebreo moderno. Por lo cual hay que tener cuidado con esa intención de querer, ¿cómo se puede decir? Judaizar nuevamente el nombre de Jesús, cuando no se tiene certeza de la veracidad de la pronunciación. Nos acercamos, por lo que dicen los expertos en lingüística, a que Jesús o Yahshua son nombres apropiados. En el caso del castellano, terminamos cambiando la I larga o esta I mayúscula, que es la letra Y, la letra iota en el mundo griego. Esa letra iota se transformó por la letra llamada en el castellano J. Letra iota es el equivalente de la J. Por esa razón cambiamos la letra I longa o la I larga por esa I longa que se llamaba, que hoy en día le llamamos J. A la I longa se le llama J. Y después, con la evolución del lenguaje castellano, pasó de leerse y, o sea que en el caso de Juan se decía Juan, Juan, no se decía Juan. Después se agrega el sonido de la J, un poquito más moderno, ¿verdad? Pero originalmente en el lenguaje español era la letra I larga. Y por eso hasta el día de hoy seguimos pronunciando Jesús y es completamente válido. Como una traducción del nombre de Jesús es completamente válido dada la evolución histórica del lenguaje. ¿Verdad? Así que quiérase pronunciar como se quiera pronunciar el nombre de Jesucristo, lo importante es que nos estamos refiriendo a Él y Él lo sabe. Miren lo interesante y absurdo que es. A nivel latinoamericano, vienen y muchas iglesias dicen de que hay que pronunciar el nombre de Jesús como tiene que ser, porque es el nombre sagrado, y tiene que pronunciarlo Jesús, Yeshua, ¿ok? Proponen el Yeshua para pronunciar o Yeshua, para pronunciar el nombre de Jesús. Pero lo irónico es que cuando traen a sus profetas estadounidenses, cuando traen a los apóstoles, cuando traen los apóstoles de Estados Unidos, y ellos en vez de decir Yeshua o Yahshua, dicen Jesus. Cuando predican en inglés, dicen Jesus. Y nadie pone en duda de que se están refiriendo a Jesús. Entonces, sabemos que las traducciones del idioma, las traducciones del lenguaje del hebreo a los diferentes idiomas son válidos. Son válidos y Dios es el Dios de las lenguas universales. Él las dividió. Por tanto, Él también entiende muy bien que cuando decimos Jesús es el Hijo de Dios, cuando decimos Yeshua es el Hijo de Dios, cuando decimos Jesus es el Hijo de Dios, sin importar el idioma al cual pertenezca. Se sabe, él tiene que saber que nos referimos a Él. Así que si yo digo en el nombre de Jesús, es tan válido como si yo digo en el nombre de Jesus o en el nombre de Yeshua. Lo que digo es que esos discursos que meten esa polémica en las iglesias son absurdos, sobre todo porque, como digo, ya se perdió la pronunciación original del nombre. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? En la diapositiva le va a quedar, en este caso, permítame, quiero ver, quiero confirmar. Sí, le va a quedar a ustedes la pronunciación del Padre Nuestro en arameo, como dicen los expertos que se debe pronunciar, y creo que es un arameo un poco moderno, el que tenemos aquí, ¿verdad? Que es Abun de Bashmaya, Nekadan Shema, Titem Alkuta, Neu, Seviana, Aikana, de Bashmaya, Atbaara, Haplachma, Tisunkana Niyumana, Washbuk Lana Joveina, Aikana da Achna, Shebak Nengleheibain, Ula Taalan Leidiciuna, el Apashana Membisha a mí. Ahí lo pueden ustedes ir a escuchar ya cantado en ese audio que les dejo de YouTube. En el caso del hebreo, se lee, suena un poquito más largo, pero es porque en el caso del hebreo hay algunas palabras que están compuestas, frases compuestas completamente. Por eso se ve más corto, más como que más sintético. Pero en el Padre Nuestro hebreo es un poquito más largo. Abino Sheba Shamayim, Yikadeshinha, Tabu Malkuteja, Yaser Sonja, Baretz Kasher, Nasaba Shamayim, Tetlanu Hayon, Lehen Hukeinu, Uselalanu, Et Asmateinu, Kasher Solehim, Anachnu, Lasher Ashmulanu,
beal tevieinu, lidei, masá, kiim, hatzileinu, minjara. Y la otra parte que se le agrega comúnmente al Padre Nuestro, que es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, lo dicen los hebreos, leja, jamam, meleja, beja, geburá, bejati, eret, leolemei, olamin, leolemei, olamin, amén, que es el Padre Nuestro en hebreo. En griego, ahí está el audio también para que lo puedan ir a escuchar. Y en el caso del griego también está, pero no les puse cómo se pronuncia, solo está escrito nada más, pero se pronuncia así, como lo recuerdo que me lo enseñaron en el seminario. Pater Himon o entois uranois, agiaceto tu onomasu, el ceto e basileiasu, y en el ceto tu celemasu, os en urano kai epitisgis, ton arton Himon, ton epiusion dos Himin semeron, kai afes Himin, ta ofilemata Himon, os kai Himis, aficamen tois, of ofiletais Himon, kai me eisenenkis Himas, is peiriasmon, alarisai Himas, apotu poneru, que esa es la manera como se debería pronunciar, según lo recuerdo, en el griego, y lo pueden ir a escuchar en esa traducción también que está ahí en YouTube. Ahí en la diapositiva tendrán el enlace para ir a ver. Los autores de la palabra son dos, Dios y los hombres. Dios ha escogido a hombres para que puedan escribir lo que Él quiere que escriban. A eso le llamamos inspiración. Inspiración es cuando Dios comunica la voluntad a los hombres para que escriban aquello que Él quiere que se escriba. Y revelación es cuando Dios enseña algo que la humanidad no entendía ni sabía, o aclara algo de lo que ha ocurrido que quedó oculto para el género humano y que nos ayuda a entender, ¿verdad? Por ejemplo, estaba oculto para nosotros, quizás los primeros hombres, cómo fue que el hombre apareció en el planeta Tierra. De la palabra le viene a explicar cómo es que el hombre fue creado por Dios. Dios, el hombre es criatura de Dios, es la enseñanza que nos da la palabra, creado a su imagen y semejanza. Entonces es una revelación que nos ha hecho. Como tampoco el pueblo de Israel no sabía que Dios tenía un hijo. En el Nuevo Testamento se nos revela que Dios tiene un hijo, que es el Logos, su palabra encarnada. Esa es su palabra, que es el verbo encarnado que se hace hombre y viene a salvar a la humanidad a través de su sacrificio y llamamos Jesús de Nazaret, ¿verdad? Es una revelación que no se sabía en el Antiguo Testamento. Había algunas como prefiguraciones de esta idea. Por ejemplo, cuando Dios habla en plural, ya era una señal. Cuando Dios dice hagamos al hombre, en vez de decir haré al hombre, dice hagamos al hombre. Eso hay una discusión teológica alrededor de la palabra, como cuando también en el texto de sabiduría dice claramente que al principio estaba la sabiduría de Dios jugando como un niño pequeño en su presencia, jugando con el orbe de la tierra. Ahí estaba ella a la par de Dios cuando Dios estaba creándolo todo. Pone la sabiduría como una forma personificada, ¿verdad? Y entendemos que esa sabiduría es el logos de Dios, es la palabra creadora de Dios. Hay un testimonio muy bonito de un ex musulmán, ex islámico, que, bueno, ex musulmán no, porque sigue siendo musulmán, pero es ex islámico, es decir, que ya no es islámico solamente, es cristiano. Se hizo cristiano porque dice que empezó a leer el Corán y se dio cuenta de que el Corán, cuando se trata de los milagros, pone más milagros, pone muchos milagros en la persona de Jesús y ni un tan solo milagro en la persona de Mahoma. Es decir, que Mahomet no hizo ni un tan solo milagro según el Corán, solo comunicó voluntad de Dios y refirió a que fuéramos a leer el Evangelio, que eso sí aparece en el Corán, una referencia a ir a leer el Evangelio, además de los capítulos que hablan de Jesús, de Isa, y de los capítulos que hablan de María, de Miriam. Entonces, él se preguntaba, ¿verdad? Yo quería entender a través del Corán cómo fue que Dios creó todo. Y le hizo la pregunta al imán de su mezquita de cómo fue que Dios, que es inmaterial, pudo entrar en contacto con la materia. Entonces, no hubo una respuesta satisfactoria. La preguntó muchas veces hasta que por fin alguien le dijo, es que Dios tiene una palabra creadora, ¿verdad? Que fue emanada de Dios para después crearlo todo. Y esa palabra venía ya con la capacidad de poder, ¿verdad? Interactuar con la materia. Entonces, así como logra el Dios crear las cosas materiales, aún siendo un ser inmaterial. Entonces, esa respuesta que le dio uno de los imanes, a él rápidamente le hizo clic en lo que había leído ya en la Biblia,
que dice que Jesucristo es la palabra de Dios que estaba a la par de Dios creándolo todo. Juan 1:1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Colosenses capítulo 1, que por él se hizo todo, sin él no se ha hecho nada. Entonces, esa idea del Islam que le enseñó el imán, que el imán es un maestro de doctrina islámica, le convenció a este chico de darse cuenta que entonces la verdad de cómo fue creado todo ya lo saben los cristianos. ¿Y por qué los cristianos lo saben antes que los islámicos? Fue la gran pregunta que se hizo. Porque los cristianos sabían que la palabra de Dios fue la que obviamente manipula la materia y ahí estaba ella creándolo todo junto con Dios. Era la palabra creadora la que comenzó todo. ¿Cómo fue que esa idea que aparece en el Antiguo Testamento de Dios que dijo hágase, ¿verdad? Y que en el Nuevo Testamento se personifica a través de la persona de Jesús, los cristianos lo sabían. Entonces, eso es lo que a él le llevó a investigar más la fe cristiana y se dio cuenta que los islámicos, los buenos islámicos, tendrían que tarde o temprano convertirse a la fe cristiana, según su propia opinión, como ex islámico. Él estaba estudiando para ser un imán, era estudiante de doctrina islámica para enseñar doctrina islámica. Y en esas deducciones teológicas se topa con el cristianismo y se da cuenta que la verdad está en el cristianismo y por eso no le quedó de otra que convertirse. Ese testimonio, si está en YouTube, lo pueden buscar, busquen musulmán se convierte al cristianismo. Es un chico trigueñito, pelo así como de lado, ¿verdad? Y es entrevistado, no sé por qué canal de Estados Unidos, no sé, pero él en inglés está explicando cómo fue que fue su acceso a la fe cristiana. Eh, y es interesante ver cómo esta revelación está como que repartida, sí, en la Biblia, sí, en el Nuevo Testamento, pero también nosotros creemos que hay una semilla de revelación y aún en el Islam, porque recuerden que es el Islam. El Islam es la fe que derivó de la familia de Ismael, que es hijo de Abraham también. Ismael es el hijo de la criada de Abraham, ¿verdad? Que también tienen herencia de esta fe de Abraham. Entonces, en cierta manera, por esa razón, ellos pasan también atentos al Antiguo Testamento. Respetan el Antiguo Testamento, lo leen y también veneran y respetan a Jesús, ¿verdad? No lo tienen por Dios, eso es lo que les falta a ellos entender. No lo tienen por Dios, no lo tienen por divinidad y utilizando otro texto que está en el Corán, intentan decir que a Dios no se le puede colocar a nadie que sea idéntico a Él. Sin embargo, la revelación del Nuevo Testamento es que Jesucristo sí es idéntico al Padre, está en el Padre y el Padre en Él, son el mismo Dios único y verdadero, son dos personas distintas, un único Dios a nivel sustancial, de la misma sustancia del Padre, que es lo que se puede entender a la luz de la revelación. Así que les falta eso del Corán. Hay otros que hablan mucho de Jesús y lo respetan mucho, lo tienen como un gran profeta, ¿verdad? Tardíamente quizá el Corán va a ir dándose cuenta y tendrá que de alguna manera hacer lo que este chico hizo, ser muy honesto intelectualmente, ¿verdad? Y aceptar lo que la fe cristiana ha venido revelando y enseñando. Esta inspiración y revelación, pues Dios lo hace de manera a veces directa, a veces indirecta. De manera directa, Dios habla al hombre, ¿verdad? Su conciencia, su ser, dialoga con el hombre, como dialogaba con Adán en el jardín, como dialogaba con Moisés, como dialogaba con Abraham, con Noé, que le habla de viva voz. Y también de manera indirecta a través de la naturaleza, como cuando Moisés está frente a la zarza ardiendo, ¿verdad? Cuando ven la columna de nube, cuando de repente hay un ángel que se aparece para comunicar las cosas. Entonces tenemos manifestaciones directas teofánicas, ¿verdad? De Dios directamente. Teofanía es una manifestación directa de Dios. Y aquella que es indirecta se le llama hiero, de sagrado, hierofanía, manifestación sagrada. Significa que Dios no se hace de manera directa presente, sino de manera sagrada, hierofánica. ¿Verdad? Se aparece a través de un ángel, a través de un signo del Antiguo Testamento como el viento huracanado, la brisa suave que sintió Elías, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A través de los fenómenos mismos de la naturaleza, ¿verdad? El mar rojo partiéndose en dos, todos esos signos que aparecen ahí son parte de la manera como Dios demuestra al pueblo que Él está presente y que se revela obviamente a ellos, poco a poco. La revelación ha sido progresiva, poco a poco el hombre ha ido entendiendo quién es Dios. No ha sido de un solo golpe. La primera revelación es que es el único Dios. La segunda revelación es que no podemos adorar a ningún otro Dios que no sea Él.
La tercera revelación es que hay un camino de salvación para el hombre a través de la persona de Jesucristo y era la máxima revelación del Padre. Eso poco a poco ha ido creciendo a lo largo de la historia de la salvación. ¿Cómo se escribió la Biblia? La lógica y la historia nos dice que primero fue el hecho histórico. Jesús, digamos, apareció, ¿ok? Andaba predicando. La gente guardaba en su corazón las enseñanzas de Jesús. Después hubo un segundo momento, la gente recordaba esas enseñanzas de Jesús. Los apóstoles andaban recordando, Pedro, Pablo, Santiago, Silas, todos ellos predicando y andaban de memoria, contando lo que Cristo había hecho. Luego las comunidades ven la necesidad de redactar estos escritos. Entonces algunos discípulos de los apóstoles como Lucas, como Marcos, ¿verdad? Van a necesitar escribir estos textos, ¿verdad? Para poder guardar la memoria. Incluso algunos apóstoles como Juan, ¿verdad? En el caso de Juan también. Y Pablo, evidentemente. Aunque algunas cartas de Pablo son adjudicadas a él, probablemente haya tenido escribanos o haya sido recopilación de sus enseñanzas, según la interpretación de algunos expertos en la palabra. Sea como sea, la redacción es posterior. Entonces, primero es el testimonio y la vida de la iglesia, después la escritura. Cuando la gente dice, y desgraciadamente ese es el error que cometió Martín Lutero, cuando Martín Lutero dijo que solo la fe, solo la Biblia debería de importar, una de las cinco solas de Martín Lutero, la sola escritura, de alguna manera Martín Lutero se le olvidó cómo se formó la palabra. La palabra no cayó del cielo. La palabra fue formada en medio del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, y en medio del pueblo cristiano, el Nuevo Testamento. Es decir, fue la misma iglesia que existía antes de la Biblia, de la Biblia del Nuevo Testamento me refiero, la que fue recopilando esos textos para poder hacer el listado de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y fue por orden del Papa Damaso I, uno de los papas de la Iglesia Católica, que le encarga la traducción de los escritos que estaban así regados, ¿verdad? Hacer la recopilación de estos escritos, traerlos y traducirlos al latín a través de San Jerónimo de Estridón, que es el primer traductor de la Biblia a la lengua latina, con la esperanza de hacer más asequible la palabra de Dios a la gente que tenía que leerla, los teólogos, los sacerdotes, los hermanos religiosos, todos ellos que podían leer, y de los teólogos, evidentemente. Entonces, en este caso, se permite que haya acceso a la palabra escribiéndola en una lengua vulgar, en una lengua del pueblo, que es la lengua latina. La lengua latina era la lengua popular, de hecho, es la lengua de la cual deciden todas las demás lenguas romances: francés, ¿cómo se llama? Castellano, portugués, ¿verdad? Rumano. Todas estas lenguas son de origen latina, ¿verdad? Tienen origen latino y por tanto era la lengua más entendible para la mayoría de países, bueno, de reinos en aquel momento, durante el inicio de la primera etapa de la Edad Media. Entonces, gracias al Papa Damaso I, pues tenemos la Biblia de los 27 libros. Y a esta se unió, pues, los 39 libros del Antiguo Testamento, más los 7 libros que también he explicado, se llaman deuterocanónicos. En total, son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Verdad? 46 del Antiguo, 27 del Nuevo, conformando un total de 73 libros, que son los que contienen todas las Biblias católicas y la Biblia protestante, que les digo, se llama la del oso, y también las Biblias protestantes originales. La primera Reina Valera tenía 73 libros, tenía los libros deuterocanónicos. Después lo van a quitar, van a trocear la palabra. Pero originalmente la Reina Valera sí tenía. La Biblia del oso, que es la base de la Reina Valera, también tenía. La Biblia de Cantera tenía la Biblia del oso, o la Biblia del cántaro, como se le llama, tenía los 7 libros deuterocanónicos. Lo que pasa es que el capricho de algunos hermanos no católicos decidió romper la relación incluso con la palabra, quitando estos libros que estaban ya incluidos dentro de la Sagrada Escritura. ¿Alguna pregunta al respecto hasta ahorita? ¿Alguna duda que tenga? No, listo. Ok, si tienen cualquier pregunta, háganla con toda confianza. En cuanto a la estructura, pues tenemos esta estructura en el Antiguo Testamento: Pentateuco, histórico, proféticos, líricos y sapienciales. A nosotros nos va a tocar que leer los del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas, Cartas Apostólicas y Apocalipsis. Esos son los libros que nos toca que leer en este caso. Eh, Dentro del, ¿cómo se llama?
Nuevo Testamento, pues tenemos cuatro evangelios, un libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos las 13 cartas de Pablo más la carta de los Hebreos que se le suele adjudicar a él, aunque algunos ponen en duda si es de Pablo, las cartas apostólicas que son 7 y el Apocalipsis que es 1, ¿verdad? Se le llama cartas apostólicas y también se le llama cartas católicas, porque el remitente de estas cartas no tienen remitente. No hay un remitente como Pablo que cuando se dirige al pueblo de Filipo dice a la iglesia que está en Filipo, a la iglesia de Corinto, a la iglesia que está en Corinto. En este caso, la carta de estos apóstoles no tiene un remitente claro, pareciera más bien una carta dirigida a la iglesia universal, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Pedro, ¿verdad? Saluda prácticamente a todas las iglesias conocidas. Dice, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia. Me dice que hablar de Asia es hablar de todos sus reinos. Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Así saludó Pedro. O sea, habló a toda la iglesia en general. Entonces, de esta manera es como saluda. Es como San Juan. Cuando comienza a hablar San Juan, comúnmente dice queridos hijos, ¿verdad? O el presbítero a la amada, dice también. Hijitos míos, dice en el segundo capítulo, versículo 1, hijitos míos. En la segunda carta saluda diciendo el anciano a la señora elegida, el presbítero a la señora elegida y a sus hijos. Se refiere a la iglesia, a la madre iglesia y a sus hijos. Por eso que hoy en día seguimos diciendo la Santa Madre Iglesia, porque el apóstol Juan mencionaba que la iglesia es una señora elegida y tiene hijos. Lógicamente es una madre. Ve a la iglesia como la madre de los diferentes hijos. Por eso se le llama así. A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo de verdad, y no solo también yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Así saluda a él. Judas, por ejemplo, en el capítulo 1, ¿cómo saludó? Dice, el siervo de Jesucristo, Judas, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. No menciona de qué lugar. Por esa razón es que son llamadas católicas, porque la palabra católica significa universal. Está dirigido a la iglesia universal todas esas cartas. Entonces se puede referir por el origen, que es apostólico, o por el remitente, que en este caso es un remitente universal. Y Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. ¿Quién dividió la Biblia en capítulo y quién en versículo? Aquí lo tenemos. El obispo católico Esteban Langton fue el que hizo la distribución en capítulos en el año 1226. La actual forma en que dividimos los capítulos está hecha por este obispo católico, Esteban Langton. Por eso aparece ahí con su estola, su casulla. Dime, Carla. Buenos días, yo tengo una duda. Es que en el Antiguo Testamento yo lo conocí con Deuteronomio, Éxodo, Leví. Ahí vi diferentes nombres. Ah, no, es que aquí no estamos hablando de los libros, estamos hablando de las categorías de libros. Ah, ok. Sí, en el Antiguo Testamento es el Pentateuco donde está incluido los libros que tú dices, Génesis, Éxodo, Ah, Levítico, Números, Deuteronomios. En los históricos están incluidos los libros como Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda Macabeos, Esdras y Nehemías. En los proféticos están todos los que son los 13 profetas mayores, todos los profetas mayores y menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Nahum, Sofonías, Ageo, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Zacarías, Malaquías, ¿verdad? Y Baruch. Y en el caso de los líricos, están todos los libros de carácter poético, como Cantas de los Cantares, Salmos, como el libro de, ¿cómo se llama?, de Job, el libro de Proverbios, que están ahí en los líricos. Y los sapienciales, no, Proverbios no está en lírico. Solamente es Cantas de los Cantares, está, ¿cómo se llama?, Salmos y Lamentaciones. Son los únicos que están incluidos en los líricos. Y los sapienciales, que son los libros de sabiduría, como el caso de Eclesiastés, Eclesiástico, ¿cómo se llama? El libro de Job, de Proverbios, por mencionar algunos, ¿verdad? Creo que se me escapó alguno por ahí. Esos son libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estos son categorías, por tanto, de estos libros. Por eso les he dejado las infografías en el aula virtual para que puedan ver esta manera como los libros están categorizados, como les enseñaba en esas infografías del primer día de clase. Y la versiculación, la división en versículos, la hizo un, ¿cómo se llama? Dueño de imprenta, ¿verdad? Que es Robert Stephanie o Robert Stien, le llamaban también, Robert Stephanie o Stien, en el año 1551. El objetivo de estos dos era, obviamente, permitir la búsqueda rápida y estudio de la palabra,
¿verdad? Desgraciadamente, por las traducciones, ellos no eran lingüistas expertos, entonces creo que Esteban Lanton sí, pero Stien no. Por lo cual, la manera como se distribuyeron, por ejemplo, los versículos, pareciera que hay un cierto error en algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo, la primera narración de Génesis comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 2, versículo 4a. Ahí termina la narración de la creación, que llamamos la primera narración del relato de la creación. Y el segundo relato de la creación comienza en el capítulo 2, versículo 4b. O sea que ese versículo 2:4 se divide en parte A y parte B. La parte A es del texto anterior y del parte B del siguiente, la siguiente narración. O sea que vemos que hay un errorcito ahí de distribución de versículos porque se fue por tamaños. Se fue poniendo versículos por donde le daba la gana y ponía un numerito, ¿verdad? Pero no había una división sistemática por los temas o narración, ¿verdad? Eso es lo que logramos ver ahí, en este caso. Prosiguiendo. Ahí podemos ver a Roberto Stefani con su imprenta, ¿verdad? Con piezas móviles, eran piezas de metal, con letritas que se colocaban ordenadamente en unas tablillas para poder colocar la página ahí y simplemente prensar la página contra la tinta, para que quedara así estampada la Biblia. Ahí aparece en la parte de abajo, dice, cum privilegio reyes, con el privilegio del rey. Aparece escrito ahí. Esta es una de las portadas más viejas de la Biblia de Roberto Stefani, ¿verdad? Es esta Biblia que suelen llamar también la del oso en la Biblia. Dice abajo, salido de la oficina de Roberto Stefani, de la tipografía real, en el año 1545, ¿verdad? Aparece ahí, 1545, números romanos, con el privilegio del rey. Bien, salimos de la explicación de la palabra. Vuelvo a recordarle nuevamente, bájense esas infografías, revísenlas, vale la pena poder verlas, tanto para explicar por qué cada libro del Antiguo Testamento se llamaba así. Quiero ver, permítame, quiero ver aquí en la diapositiva. Yo no sé por qué fue que lo oculté. Yo aquí lo tengo en la diapositiva. No, no lo tengo aquí. No, es que esa información es más para los del hombre frente a la vida, ahí es donde lo vamos a ver ampliamente. Porque si la llevan conmigo, pues ahí lo vamos a ver. ¿Verdad? Ahí lo explicaré detenidamente. Estaba confundido con la del hombre que la di ahorita a las 8 a las 7 de la mañana. Bien, prosiguiendo. Vamos a alguna pregunta sobre el tema de Biblia. ¿Alguna duda que tengan? Pregunten ahora, ¿verdad? Pregunten ahora si tienen alguna duda sobre el tema de la Biblia. He visto varios debates en las redes sociales, en TikTok específicamente, donde debaten, y también en Facebook se ve, ese tipo de debate donde los evangélicos citan la Biblia para atacar a los católicos y los católicos le responden, pero tú no tendrías la Biblia si no fuera por la Iglesia Católica. Entonces se tiran a veces ese tipo de ataques. Yo creo que primero debe haber respeto. Hay verdades históricas evidentes y hay verdades doctrinales también evidentes. Yo creo que para tratar estos temas hay que dejárselo a los teólogos, porque realmente la gente a veces debate con poco conocimiento. Dime, Kelly. Buen día. Sí, dime. No se escucha. Kelly, no se te escucha. ¿Vuelve a reactivarlo? Y ahora Sí, ahora sí. es que mi pregunta es si siempre la Biblia de la Biblia católica siempre posee los libros que usted mencionó que como que habían quitado o algo así. Sí, los tienen todavía. Todavía están, por eso son 73 libros totales. Todavía están. Y los dejamos, primero porque los heredamos de los judíos que estaban en la zona de Turquía y Grecia. Ellos son los que guardaban estos libros en su Biblia del Antiguo Testamento. Y le van a agregar los del Nuevo Testamento. Pero, es decir, nosotros no hemos cambiado en absoluto lo que había en el Antiguo Testamento. Ya estaba así la Biblia cuando los apóstoles andan evangelizando la zona de, ¿cómo? Por mencionar algunos lugares, Panfilia, Pisidia, Lidia, ¿cómo se llama? Éfeso, Corinto, Acaya, Tesalónica, ¿cómo se llama? Atenas, el Ponto, todas esas zonas que estaban ellos evangelizando. Ya habían hebreos viviendo ahí, judíos, que son los judíos que huyeron de Israel desde la época del destierro a Babilonia, se fueron de Israel, porque no querían volver a Israel porque sabían que estaban cerca del enemigo, estaban cerca de los babilónicos que los habían conquistado, habían pasado mucho tiempo esclavos en Babilonia. Entonces, cuando son liberados por el rey Ciro,
que los logra liberar, de sacar de esclavitud, que él va a invadir obviamente Sumeria y va a derrotar al imperio babilónico y se va a formar el imperio siguiente. eh, Él los libera y al liberarlos los deja a la deriva. Algunos quieren retornar a Israel y otros se van fuera de Israel. Se van a la zona de Turquía, a la zona de Grecia, a vivir en paz. Eh, que es lo que comúnmente hacen siempre que hay este tipo de problemas fronterizos. Siempre salen, a veces se van del pueblo y porque para ellos ser el pueblo de Dios no tiene que ver estrictamente con una tierra, sino con lo que hacen ellos desde su fe. Lo que los convierte en pueblo de Dios no es el territorio de Israel, sino la manera como ellos cumplen la voluntad de Dios escrita en la palabra. Estos van a tener estos sitios escritos que lo consideran importantes, no revelados ni inspirados por Dios, pero sí importantes para la fe. Por eso les digo, léanse estos libros. Vaya, les pongo un ejemplo de la importancia que tienen. Si yo le pregunto a un pastor evangélico y le hago la pregunta, pastor, ¿me puede explicar qué pasó entre el año 400 al año 100 antes de Cristo según la Biblia? Si yo le pregunto a un pastor que me explique la historia según la Biblia de lo que pasó entre el año 400 al año 100, no me va a poder responder jamás. Si usted le pregunta a un sacerdote católico bien formado, obviamente experto en la palabra, que le explique la historia de Israel a la luz de la palabra de Dios, en esos años del año 400, que es la llegada del imperio griego, de Alejandro Magno, año 300, siglo IV, ¿verdad? Siglo IV, siglo I prácticamente. Vamos a poder explicarlo con la palabra de Dios porque existe el libro de Macabeos. Primera y segunda Macabeos habla de las luchas contra los pueblos griegos que llegaron invadiendo. Y los hermanos evangélicos no tienen eso en su Biblia. Los católicos sí lo tenemos. Entonces, esa es la situación. Bien, ahí, dime, Andrea, para terminar. Buenos días, licenciado. Es que fíjese que tuve problemas con la computadora y se me trabó. Entonces, lo que está en la pantalla es tarea. No, no. Esto es algo que yo, es la pantalla, ¿cómo se llama? Del siguiente tema que vamos a tratar, ¿verdad? Y ese Ah, texto yo lo voy a ok, explicar. Sí. ok, Bueno, gracias. bueno. Eh, bueno, termino acá, ¿verdad? Y pongan atención, chicos, que algunos andan como que, no sé qué estarán haciendo allá en su casa, que no ponen atención a lo que estamos viendo. No solo fue que pasé la pantalla para iniciar el nuevo tema, ¿verdad? No he explicado que sea tarea, ¿verdad? Sí, eso me asusta a mí que no estén atentos. Pero bueno, nos quedamos aquí. Pasen al aula virtual a colocar su asistencia, chicos. No se les olvide, actualicen la página para que les aparezca el enviar asistencia. Y nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día. Nos Vemos, vemos, buen día. Pase gracias. buen día, licenciado. Buen día. Licenciado, una pregunta. Dime. Es que yo no sé cómo poner porque yo he estado viendo dónde se pone la asistencia cotidiana y me sale ahí, pero no me sale ningún link como dice ahí que puso usted. Actualiza la página y busca la fecha, 19 de septiembre. Ok. Porque seguramente te van a seguir apareciendo los del 14, 15. Busca la fecha Ujú. correspondiente. Pero actualiza nuevamente porque aparezca el enlace. Feliz día. Feliz día. Bye. Veamos. Licenciado, hola. Dime, Alex. No, me Más que todo sale quería decirle sobre lo de la plataforma que ya lo solucionaron. Entonces, no sé si en el transcurso de esta semana puedo subirle los trabajos, lo que han hecho. ¿Me habías explicado tú tu caso en WhatsApp? En WhatsApp no, pero la última vez que tuvimos la clase le expliqué. Ok, ok. Entonces, está bien. Solo acuérdame hoy por la tarde para habilitarte. Cuando ya Ok. estés preparado, avísame. Mándame un mensaje por privado para poder habilitarte. Pero, ¿cuál es su número? Disculpe. Eh, es que en el número, que no lo tengo memorizado. ¿Cómo se llama? En el WhatsApp de grupo, búscame con el icono que tiene ¿cómo se llama? Un soldado templario. Tiene la foto de un soldado templario, así como como aplastando la bandera LGBT. Ok. Es un poco de ironía de mi parte. Vaya, buen día. Ok. todavía no me sale. Darle a recargar a la página tal vez, porque tiene que aparecerte. Ya la cargué y me salí, volví a entrar de nuevo, pero no me sale. ¿Podrías compartir tu pantalla para ver? Para ver Ok, qué está pasa. bien. Para que me explique.
Dale ahí donde dice compartir pantalla, en la parte de abajo, y Ok, elige tu navegador. ok. Ahí, ya, ¿verdad? Sí, ahí. Entra en asistencia Ok, cotidiana. Entra ahí. ok. Baja un poquito. Ahí dice 13 de Mm, septiembre. Baja más A abajo. 19, ¿verdad? Al 19. Ahí está, mira, enviar asistencia. Ah, ok. Pero fíjate también en la hora, ¿verdad? Que dice de 10 a 10:50. Digo, de 10:50 a 11. Esa es la hora que ponle presente y guardar cambios. Ah, ok. Y eso es todo. Ah, ¿Listo? ok. Ok, Gracias. bueno, Muchas gracias. nos vemos. Ay, casi apago esto yo.